muchas gracias a todos los profesionales neurólogos que se encuentran aquí presentes en el Hospital Ramos Mejía, agradeciendo especialmente al doctor Rey, el jefe del servicio, y al doctor Gabriel Rodríguez, que hacen posible esta capacitación sobre Darabone, nada más ni nada menos que en la palabra del mayor investigador mundial de la droga, que es el profesor Heidi Yoshino, a quien tenemos el gusto de estar aquí presentes en el hospital. Así que bueno, esperemos que sea una jornada en la cual puedan enriquecerse, aclarar dudas, inquietudes, formular sugerencias y todo lo que haga falta respecto a esta droga, esta nueva droga para tratar la ELA, y que bueno, podamos de esa manera llegar a la comunidad afectada por la ELA de la mejor manera posible y con el mayor grado de profesionalidad. Así que muchísimas gracias, Gabriel, por tu generosidad y poder haber dado esta apertura del Hospital Ramos Mejía a esta charla. Gracias a la Asociación ELA y Darío y Pablo que pudieron hacer efectivo esta charla. Gracias a ustedes que vinieron en este día tan especial para poder escuchar al doctor Yoshino, y gracias al doctor Yoshino que vino desde tan lejos para decirnos, contarnos cómo fue sus investigaciones acerca del Darabone en pacientes con ELA. Gracias a todos. Buenos días. Hace algunos días hace algunos años, hace 30 años, era estudiante, residente como ustedes, así que por favor, si tienen preguntas, si tienen dudas, es muchísimo mejor para mí como para pensar y para reflexionar y para seguir investigando. Vamos a ver la presentación, la primera diapositiva. Quisiera presentarles lo que son los pacientes en Japón. Tenemos aproximadamente 10.000 pacientes en Japón. Como en otros países, la razón de la relación hombres masculino, femenino, hombres a mujeres es 1,5 a 1, el promedio de la aparición de la enfermedad es de 60 años, y la relación de la aparición vulvar a extremidades 1 a 2. Tradicionalmente el diagnóstico de la enfermedad se confirma cuando los pacientes ingresan en el hospital. Incluso muchas veces los médicos creen que es otra enfermedad, otra patología. En lo que es el sistema de seguro médico público en Japón, los pacientes con enfermedades difíciles de tratar como la ELA están cubiertos en general por lo que es el seguro de salud pública. El límite de pago que reciben los pacientes es de 30.000 yuanes japoneses, que es alrededor de $270 estadounidenses por mes, aunque deban recibir medicación costosa como Riluzol o Darabone. Los pacientes que necesitan asistencia en su vida diaria, como por ejemplo ventilación artificial, solo tienen que pagar 1.000 yuanes, que es alrededor de $9 estadounidenses. Muchos pacientes con esta enfermedad, aproximadamente el 30% de los pacientes reciben traqueotomía y también ventilación artificial. Esto es una imagen de la Asociación ELA de Japón.
Entonces, hablando de la historia del eradavone, esta diapositiva son la imagen de las astas espinales anteriores. En la asta anterior las neuronas motoras desaparecen y solo quedan las células microgliales. Todos los neuropatólogos afirman que esto es como el crimen perfecto. Justamente para encontrarle una vuelta a esta enfermedad que siempre es progresiva clínicamente, pero que tiene una estructura anatómica. Por ejemplo, los pacientes comienzan con síntomas vulvares. Al mes siguiente quizás ya pierden sensibilidad en las manos o tienen debilidad en los músculos del cuello o en las piernas, con lo cual esta enfermedad se expande en lo que son los síntomas anatómicos del paciente. En 2001 se aprobó una droga para lo que son los ACV isquémicos agudos. Esta droga era el eradavone. Eradavone es una pequeña molécula que puede penetrar en los tejidos del sistema nervioso central. Esta droga se encuentra con radicales libres como el radical hidroxilo, el radical peroxilo, los rastrea y los elimina. En lo que son los ACVs agudos isquémicos, cuando una arteria está ocluida, los radicales libres son liberados para proteger de alguna manera estos tejidos, pero al administrar el eradavone, la región se limita a pequeñas cantidades. Ese fue el origen por el cual el eradavone era efectivo para los ACV isquémicos agudos. Hay muchísima información y papers de eradavone y cuando los leí pensé que podía ser útil para la esclerosis lateral amiotrófica. Además, también tenemos el problema de la liberación de los radicales libres, con lo cual la administración continua de esta droga puede demorar o ralentizar el progreso de la enfermedad. Como saben, las neuronas motoras son neuronas muy ricas y esta neurona está destruida. Probablemente tenemos una gran cantidad de liberación de radicales peroxilos y estos radicales van a estimular todo lo que son las células microgliales, y los radicales libres crean una especie de efecto dominó
que es lo que hace que avance la enfermedad. A partir de esta hipótesis, comencé un ensayo clínico abierto de Darabont. Este resultado fue muy bueno, con lo cual una empresa farmacológica decidió emprender el desarrollo de esta droga. Hasta el momento hemos realizado varios ensayos que se ven aquí y les voy a mostrar las partes más importantes de estos ensayos. Quizás están familiarizados con la escala funcional de ALS-FRS, que es la escala funcional de ELA, que es muy importante para evaluar la eficacia de algunos medicamentos, de algunas drogas, de tratamientos para los pacientes de ELA. 48 es el puntaje máximo. En general, los pacientes con pierden 1 punto por mes. Tienen alrededor de 3 años desde el principio hasta que los pacientes necesitan ventilación artificial. Pero, por supuesto, el curso de la enfermedad y el progreso de la enfermedad es muy variable entre los pacientes. En mi estudio abierto, en el ensayo abierto que realicé, perdón, esto está en japonés, pero bueno, este fue el principio, el comienzo de la administración. 6 meses antes de la administración, 2, 4 y 6 meses después de la administración de la droga. En este ensayo preparé solo el primer ciclo, con lo cual todos los pacientes vieron reducido su puntaje antes del tratamiento y después del tratamiento. Todavía algunos pacientes también lo vieron reducidos, pero también pueden ver que muchos pacientes pareciera que la enfermedad se detuvo. Aquí preparé solo el primer ciclo porque esta droga es muy costosa y quizás hay muchos pacientes que no pueden comprar, y justamente yo tampoco podía comprar tanto de esta droga, pero a medida que los pacientes la continúan recibiendo y continúan recibiendo este tratamiento, los que pueden costearla y continuar con el tratamiento, lo cual obviamente no es el caso de todos, quizás se ven los diferentes resultados, si continúan o no con la droga. Tenemos la fase 2 de este ensayo clínico para evaluar la eficacia. La empresa farmacéutica y yo decidimos emprender el ensayo de fase 2. Este fue el primer ciclo. Durante 14 días se administraba la droga, 10 días de descanso. El segundo ciclo eran de 10 a 14 días que se administraba la droga y después un periodo de descanso de 14 días. Para ser sinceros, no sabemos si esta droga justamente detiene la enfermedad, pero
y el dosaje exacto que se necesita. Con lo cual comparamos 30 miligramos y 60 miligramos 6 meses antes del tratamiento, que acá es el comienzo del tratamiento, y 6 meses después del tratamiento. Los dos grupos demuestran que la progresión se dio, pero en el grupo de 60 miligramos pareciera que la droga es más efectiva, con lo cual elegimos el dosaje de 60 miligramos para los siguientes ensayos. Y también verificamos los biomarcadores. Estos niveles de 3-NT son los radicales libres que se liberaban y perjudicaban a las neuronas motoras. Otra vez tenemos al comienzo, antes del tratamiento, al comienzo y 6 meses después. Y también vimos una reducción en el progreso de la enfermedad. Para ambos estudios se vio que la medicina es exitosa relativamente si se continúa la administración. Este es el puntaje de la escala de valoración de ELA, de la escala funcional. Estos son 6 meses antes del tratamiento, el comienzo y el sexto ciclo. Algunos pacientes muestran un deterioro a pesar de haber recibido el tratamiento, pero la mitad de los pacientes permanecen estables. Con lo cual creemos que esto debe ser efectivo para el tratamiento de la ELA. De esta manera encaramos los ensayos de fase 3. Teníamos 101 pacientes con edarabone y 104 en el grupo placebo, y en la fase de doble ciego fue de 24 semanas. Pero lo que no esperábamos, lamentablemente, fue que no vimos la eficacia real. Esto es edarabone, este es el grupo placebo. Hay una mejoría muy pequeña, pero no era lo que esperábamos. Con lo cual nos preguntamos por qué este estudio no tuvo el éxito que esperábamos. Hicimos un análisis post-hoc. Primero comparamos cada tipo de ELA en las que el edarabone fue más efectivo. En los tipos más definitivos, en los que estaban afectados 3 partes de las neuronas motoras, el tipo probable de 2 partes y el tipo probable con soporte de laboratorio, en la que se confirmó. Este es el grupo y fue una muy buena herramienta para identificar la instancia en la que se encuentran los pacientes. Incluso en el grupo placebo, en el que el deterioro no es tan considerable, se ve una pequeña mejora con edarabona.
Y esto nos lleva a este siguiente estudio de fase 3, en el que admitimos solo grupos definitivos y probables. También realizamos muchísimos análisis posteriores y decidimos incluir pacientes. En el primer estudio de fase 3 incluimos pacientes que tenían la enfermedad desde hace 3 años, pero en el segundo estudio solo admitimos pacientes que habían diagnosticado la enfermedad hacía 2 años o menos. También el grado de severidad debía de ser leve, moderado. Por ejemplo, tener un deterioro en las funcionalidades de agarre, o por ejemplo, para comer o para escribir de ambas manos. Fuimos muy estrictos con el tema del grado de severidad de la enfermedad, y también en lo que es la capacidad vital forzada la cambiamos de un 70 a un menor a 80. Este análisis nos condujo al subgrupo de P2 y ESP, en el que teníamos 39 pacientes que recibían edarabone y 29 pacientes en el grupo placebo, pero acá sí tuvimos una diferencia bastante más amplia entre el grupo placebo y el que recibía la droga. Realizamos nuevamente los ensayos de fase 3, pero después del 6º ciclo la mayoría recibió edarabone. Este fue el periodo doble ciego y el periodo de tratamiento activo. El resultado se muestra aquí. Y tenemos una diferencia de alrededor de 3 puntos en el análisis. Lo vemos acá también. Con lo cual, aquí vemos la diferencia entre los distintos ciclos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La diferencia se amplía y se agranda cada vez más. Solo teníamos 10 pacientes, solo 3 pacientes del grupo con edarabone, con lo cual creemos que es muy difícil continuar con este estudio doble ciego, y sabemos que la enfermedad es efectiva al menos hasta el 6º mes de administración. Nosotros evaluamos cómo cada uno de los pacientes va a estar en 6 meses. Vemos un pequeño progreso, -1, muy pequeño el progreso que podemos observar, -2, todavía pequeño el progreso, pero un número más grande nos muestra que va a haber un progreso. En lo que vemos acá en el gráfico superior, vemos el grupo placebo, y en la parte inferior vemos el grupo con edarabone, y pueden ver entonces que muchos pacientes, en estos pacientes la progresión es muy pequeña. También acá la progresión en esta parte del cuadro, en el grupo de placebo, vemos muchos pacientes que están en este sector, y también vemos algunos pacientes en edarabone que progresan rápidamente, pero es un número más pequeño en comparación al placebo.
Entonces, también la pregunta es ¿a qué parte del cuerpo el edarabone en qué parte es efectiva? ¿En qué parte del cuerpo? Acá vemos en la puntaje de la función vulvar, placebo 1.93, edarabone 1.35, vemos una diferencia significativa. También la función respiratoria, acá vemos placebo menos 0.45, edarabone 0.16 menos 0.16. Hay una diferencia, pero no tan importante. Y las funciones de los miembros, vemos una eficacia significativa. Por lo tanto, después de un periodo de 6 meses, ambos grupos son tratados con edarabone. Edarabone, en este grupo, la enfermedad progresa, pero todavía es bastante leve esa progresión. En el placebo, después de 6 ciclos, se deteriora un poquito, poco a poco, más rápidamente, pero después de cambiar a edarabone, parece ser que la progresión es más leve. Por lo tanto, este cuadro también nos muestra la capacidad vital de fuerza en porcentaje. Este es el grupo de edarabone, este es el grupo de placebo en la parte inferior, y también en el grupo de placebo el deterioro parece más leve. Pero muchas personas, especialmente los neurólogos europeos, dudan si esta droga es útil si esta medicina de hecho puede prolongar la sobrevida o no. Porque sí, por supuesto, hay preguntas que surgen porque se estima que hay diferencias en la ELA con respecto a los diferentes países y puede surgir diferencias. Por lo tanto, un doctor japonés que también tenía muchos pacientes con ELA comparó antes de la aprobación de edarabone y hizo otra comparación después de la aprobación de edarabone. Ellos trataron todos los pacientes con ELA con edarabone después de la aprobación de esta medicina. Por lo tanto, en la próxima transparencia vamos a ver que encontraron contra el control que edarabone hace que la sobrevida mejore. Por lo tanto, yo también chequeé a mis pacientes, yo mismo, porque yo mismo tengo el tratamiento de edarabone y comencé a hacerlo 10 años antes de la aprobación. Entonces, en la próxima transparencia vamos a ver que nosotros recabamos información sobre 139 pacientes que recibieron tratamiento con edarabone, el inicio vulvar 45, inicio en las extremidades 94, hombres 83, mujeres 56, edad media 59 años. Esto es más o menos lo mismo. Es lo que es típico para la población japonesa. Entonces, edarabone, tratamiento con edarabone antes de la aprobación 99 y después de la aprobación 40, diagnóstico 10.7 y en la primera administración 16.2 meses. Por lo tanto, acá en esta transparencia lo que vemos es los resultados. Esto sería el cambio del puntaje ALS-FRS de 6 meses en 12 meses. Parece que nos dice lo mismo que el estudio fase 3. También la capacidad vital forzada a los 6 y 12 meses. Y vemos 69 pacientes que fueron identificados, que llegaron a el criterio de valoración. El tiempo de sobrevida promedio era 43.2 meses.
y 25 pacientes continuaron con el tratamiento y su tiempo de sobrevida promedio era 48 meses. Lamentablemente hay otros 45 pacientes que no conocemos la información. Por eso tenemos que chequear esa información, pero si nosotros comparamos al estudio cohorte grande japonés que se llama JACALS, en este estudio JACALS el tiempo de sobrevida promedio es 46.9 meses. Entonces, ahora en este momento, yo no puedo decir si este tratamiento puede extender el tiempo de sobrevida o no. 43.2 y acá tenemos 48.4 como tiempo de sobrevida de los pacientes. Probablemente estos pacientes se vaya a extender su sobrevida, pero no lo podemos decir exactamente que eso es así en este momento. Y también la definición de la muerte es diferente. Tal vez ustedes saben por qué esto varía entre un estudio y otro. Nosotros pensemos que en diferentes estudios se considera este concepto de manera diferente. En los estudios japoneses hay variaciones. Entonces yo creo que entre los médicos, entre los diferentes países, el tiempo de sobrevida varía, aún en Japón, pero también en los países asiáticos. Por ejemplo, en China, 71 meses, Corea del Sur, 85, muy largo, India, 115, muy largo el periodo, pero en Nueva Zelanda o Australia tenemos 28, 27, no sabemos qué sucede en la Argentina, pero el tratamiento entre los diferentes países varía. También hay influencias genéticas probablemente que tengan un impacto, pero de todas maneras edarabone es una esperanza para los pacientes con ELA. Nosotros tenemos que continuar con los estudios post-marketing en Japón, recabando información sobre 800 pacientes, y en Corea del Sur sobre 200 pacientes. Entonces nosotros vamos a analizar estos pacientes con la mejora en su sobrevida, en su calidad de vida y otros aspectos también. Y también para los pacientes ELA es muy inconveniente para ellos recibir la infusión endovenosa. Entonces, el año que viene vamos a estar estudiando otro tipo de administración, no endovenosa. Yo una vez le dije a mi compañía que que busquemos una forma de administración más fácil. Entonces, por eso es que vamos a comenzar con este ensayo global nuevo, probablemente el año que viene. Por eso todavía estamos haciendo los escritos, y me gustaría decirles a ustedes gracias por asistir a esta presentación hoy y para dejarme compartir la experiencia sobre el tratamiento de edarabone. Haremos el espacio para preguntas. Aprovechen. El paciente que estuvo en el ensayo, en el grupo placebo y edarabone, ambos pacientes estaban tomando Riluzol. Sí, es una pregunta importante. Sí, no hace falta.
Riluzol ya estaba aprobada en Japón, entonces más del 90% 90 pacientes mantuvieron el tratamiento con Riluzol. Solamente un 9% de los pacientes tuvieron efectos colaterales con Riluzol, como náuseas, vómitos. Ellos no se les dio Riluzol, pero la mayor parte de los pacientes sí lo tomaron este medicamento en ambos grupos. Y con respecto a la familiar, ¿ustedes también evaluaron pacientes con la familiar en ambos estudios? Bueno, en este estudio solamente 3 pacientes en el grupo de Darabone, no me acuerdo cuántos en el grupo de placebo, pero sí, este grupo que tenía la ELA hereditaria también fueron incluidos. Y no hubo diferencias con la ELA familiar y el otro tipo de ELA. No, solamente un pequeño número tuvo. Era un número muy pequeño, entonces no podemos decir. Pero yo experimenté, yo tuve experiencia con muchos casos de ELA familiar. No hay muchos casos anualmente, pero también para esos casos la droga parece ser efectiva. El ensayo original era de 6 meses, ¿no? El tratamiento. Y el paciente va a preguntar, bueno, pero ¿cuántos meses, no? Los pacientes van a preguntar, ¿cuántos meses se recomienda para hacer el tratamiento con el Darabone? Bueno, sí, eso es una pregunta importante. La fase del tratamiento es de 6 meses, porque después de 6 meses, el grupo placebo, muchos pacientes dejan el tratamiento en el grupo placebo, entonces es difícil mantener a estos pacientes en el estudio, pero hasta 6 meses, después de 6 meses, así fue de 6 meses. En la segunda fase fue 6 meses, pero después también puede haber un estudio de 15 meses. Pero también en ese caso de los 15 meses la progresión de la enfermedad parece muy leve. ¿Y cuáles fueron los eventos adversos principales que vieron ustedes en este tipo de pacientes? Bueno, los efectos colaterales principalmente son picazón cutánea en el cuerpo, dolor de cabeza, pero en general desaparecen estos síntomas después de un par de días. Generalmente nosotros no recetamos ningún tipo de medicina, pero si los pacientes quieren tomar algún medicamento, nosotros les recetamos algún antihistamínico para la picazón, para el dolor de cabeza, les recetamos algún analgésico. Eso es generalmente el curso que seguimos. Y a veces también las enzimas hepáticas, AST, entre otras, suben, pero generalmente están por debajo de 100. Y nosotros podemos continuar con el tratamiento. Entonces, el efecto colateral más importante es que los pacientes que tienen un deterioro o una condición hepática severa, puede ser que en ese caso sí que haya algún problema hepático. Pero, por ejemplo, antes se trataba esta droga se utilizaba para el accidente cerebrovascular, y en ese caso sí había muchos pacientes que tenían complicaciones hepáticas, y lo que nosotros administrábamos es a Darabone con
y se generaba toxicidad renal y los pacientes se veían afectados por eso. Entonces nosotros tenemos que prestar atención a los pacientes que tienen algún tipo de problema hepático. Afortunadamente nosotros no tenemos ese tipo de pacientes en nuestro grupo. Es seguro, es muy segura. Sí, es seguro. En castellano. ¿Hubo alguna diferencia entre los pacientes tratados con edaravone más riluzol con aquellos que fueron tratados exclusivamente con edaravone o riluzol? ¿Podría existir una potenciación entre el efecto del edaravone y el riluzol? Bueno, en realidad nosotros no comparamos solamente edaravone y después edaravone más riluzol, pero yo creo que ambos drogas pueden proteger al paciente con diferentes mecanismos. Entonces yo recomiendo a los pacientes a que continúen recibiendo edaravone y también riluzol. Y en Japón nosotros Mastitinib, Mastitinib, esa droga no la tenemos en Japón, así que no tengo información con respecto a esa droga. En español también. ¿Cree usted que por su mecanismo de acción edaravone podría ser aplicable a otras enfermedades que tengan un componente neurodegenerativo? Una pregunta muy importante. De hecho, muchas enfermedades neurodegenerativas en las que participan los radicales libres en el progreso de la enfermedad. No le pregunté a la empresa, pero deben de estar pensando en tratar otras enfermedades como enfermedad de Parkinson, Alzheimer, pero para otras enfermedades vamos a necesitar un periodo muy extenso de un grupo de placebo muy grande. Sí, pero es un desafío muy importante y desafiante. Una pregunta más. Nosotros tenemos muy incorporado el concepto de ventana terapéutica. Y cuanto antes tratamos los pacientes, mejor. En su grupo de pacientes, aquellos que recibieron el tratamiento más precozmente, ¿tuvieron mejor respuesta que los que recibieron tardíamente dentro de esa ventana de 2 años, que era el criterio de inclusión? También es una pregunta muy importante. Nosotros comparamos en el primer y segundo grupo de control placebo dentro de 1 año y dentro de 2 años, pero no hubo diferencias. Probablemente los pacientes que habían sido diagnosticados dentro de 1 año tienen una progresión más rápida, con lo cual los pacientes están buscando intensivamente si hay mejores medicamentos, mejores drogas, y vienen a los ensayos con más asiduidad. Probablemente los pacientes
que han sido diagnosticados dentro de un año tienen un deterioro más rápido. Eso es lo que yo creo. Además, los otros informes clínicos establecen que la detección temprana de los pacientes tiende a representar un progreso rápido. En teoría, cuanto antes se inicie el tratamiento con edarabone, debería de arrojar mejores resultados que más adelante en la enfermedad. ¿Con qué evalúan el habla, la voz y la deglución y los movimientos orofaciales y orofaringios para realizar esta diferenciación en la escala? ¿Con qué lo evalúan? ¿Utilizan algún tipo de escala? Sí, usamos la escala de valoración de ELA, que evalúa lo que es la capacidad de habla, de deglución, la cantidad de saliva. Estos 3 puntos son evaluados en esta escala ALS-FRS. También lo evaluamos comparando el grupo que recibe edarabone con el grupo placebo. En general, los pacientes que reciben edarabone responden rápidamente frente a los pacientes que tienen síntomas vulvares. Muchos pacientes con parálisis vulvar dicen que pueden beber y comer mejor que antes, con lo cual las funciones vulvares de los pacientes son las que más demuestran mejoras con esta droga. Y respecto a la voz, Speech. Sí, también tiende a mejorar, pero en la evaluación subjetiva en la clase o hacen algún tipo de evaluación objetiva. En algunos casos vemos mejoras objetivas, pero es más que nada cómo se sienten los pacientes. Pero obviamente no todos los pacientes se sienten mejor. En su opinión, ¿por qué edarabone no se aprobó en el resto del mundo para tratar el ACV? También, muy importante esa pregunta. En Japón, la hospitalización durante periodos extensos son aceptables en varios hospitales. Desde quizás hace 20 años era mucho más fácil, pero ahora el tiempo de hospitalización en Japón, como en los Estados Unidos y en países europeos, no es tan extenso. Hace 20 años, las empresas que empezaron con los ensayos de edarabone, creo que no, lo veían más factible, pero no sé por qué se detuvieron esos ensayos de fase 2. Probablemente una hospitalización de 14 días es mucho en los países europeos.
Usted había dicho que los síntomas de progreso en las vulvar y las extremidades son distintas entre los dos grupos con edarabone. Sí, tanto en los síntomas vulvares como el de las extremidades veíamos mejores resultados que en los grupos placebo dentro de los 6 meses, pero eran distintos los vulvares que en las extremidades. ¿Se sabe por qué? No sabemos por qué. Pero en general, los síntomas vulvares para los pacientes son grandes puntos de alivio para los cuales se pueden sentir mejor. Mientras que al examinar el poder de agarre o de pinche es algo que no podíamos reconocer tan fácilmente en lo que era el incremento o la reducción del poder de agarre, mientras que en lo que son las funciones vulvares los pacientes son mucho más conscientes de las mejoras. Para disminuir la cantidad de saliva que se les queda en la boca por falta de trago, ¿dan alguna medicación determinada? Pero por falta de trago, no por cialorrea. Que no sea edarabone. En general usamos antipsicóticos. No recuerdo el nombre, pero con una acción similar a las de los antipsicóticos. Sí, en general prescribimos medicamentos que se usan para lo que son las funciones de psiquiatría. ¿Usted cree que puede haber diferencias entre la población asiática y la población europea? Porque solo los ensayos se realizaron sobre población asiática. Hasta algún punto, los pacientes asiáticos tienden a recibir ventilación artificial y traqueotomía más frecuentemente que en los países europeos. En muchos países asiáticos, China, Japón, la ventilación artificial no se administra muchísimo más que en otros países. Y en los países en los que no se reciben este tipo de tratamientos, sí se incrementa el progreso de la enfermedad. Tenemos 2 o 3 pacientes que recibieron traqueotomía y ahí sí se ve la diferencia, pero no sé cuántos en la Argentina lo reciben, pero ese tratamiento, esa diferencia de tratamiento puede ser un factor importante entre los países europeos y los asiáticos. Nosotros no tenemos muchas traqueotomías. Muy pocos pacientes aceptan la traqueotomía. Quizás hay diferencias sociales y diferencias económicas también. Quizás esa es la causa principal de estas diferencias para no aceptar la traqueostomía.
Y obviamente el médico tiene la capacidad de influir en la aceptación de que el paciente quiera recibir una traqueostomía. Una pregunta. Dada la diferencia de sobrevida que mostró entre los países asiáticos y, por ejemplo, la observada en Nueva Zelanda o en Australia, implicaría una evolución de la enfermedad en distinto tiempo. Por lo tanto, la respuesta de la droga en una población donde la evolución es más lenta, parecería que podría ser mejor que en una evolución más rápida como tienen en otros países. Esto haría que no se podría extrapolar, dadas esas diferencias, datos entre ambas poblaciones. La pregunta es que ¿cómo considera usted ese aspecto? Porque si un país tiene en un país de evolución promedio de 26 o 28, 30 meses y se hace un estudio en 6 meses, naturalmente que la respuesta va a ser distinta. Entonces por ahí es distinto eso que si tiene una sobrevida de 70 meses o 80 meses como en otros países. Sí, también es una pregunta muy interesante. Todavía no se ha confirmado si el edarabone es efectivo fuera de Japón, en los Estados Unidos, Europa, Argentina. Obviamente no tenemos datos, pero hasta el momento, personalmente en mi clínica recibimos muchos pacientes de los Estados Unidos, de Canadá, Irán, por supuesto también Brasil, Argentina, también de Rumania, Rusia. Los médicos de otros países pueden prescribir edarabone y varios de estos pacientes continúan con el tratamiento. No tengo la información de si el puntaje, por ejemplo, permanece moderado, pero en 6 meses los pacientes ven la eficacia y vemos que hay muchos pacientes que continúan con el tratamiento más allá de los 6 meses. Personalmente creo que el edarabone también es efectivo para pacientes de diversos países, pero es solo una impresión que tengo. Usted comentó que el stroke producía insuficiencia renal e insuficiencia hepática, que esos efectos adversos fueron poco vistos en los pacientes con ELA si no entraban ya con un bajo clearance de creatinina al ingreso. ¿Eso se debe a que la dosis utilizada en stroke es diferente de la dosis que se utiliza en ELA? El dosaje de un día es distinto es el mismo entre ELA y ACV, 60 miligramos. Pero en ACV se administra 2 veces por día, 30 miligramos a la mañana y 30 miligramos durante la noche. Entonces, 2 veces al día para ACV y para la ELA es edarabone, la administración es de edarabone una sola vez, 60 miligramos. Es una pregunta muy importante porque solo
probamos el tratamiento de una vez por día y el metabolismo es muy rápido de esta droga. Para mantener una concentración determinada del edarabone en el tejido nervioso, es probable que sea mejor recibir 2 infusiones por día, pero para muchos pacientes durante 6 meses, 1 año, 2 años, es muy difícil de que realicen una infusión 2 veces por día. Por eso estamos tratando de probar el edarabone de administración oral. Es confidencial esto, no se sabe, no lo estén comentando mucho, pero sí, la realidad es que vamos a hacer pruebas para realizar una administración oral del edarabone para que se pueda administrar 2 veces por día. ¿Existe alguna restricción para administrar edarabone en pacientes que tengan más de 2 años de evolución de la enfermedad y con una capacidad vital forzada menor al 80%? ¿Hay alguna restricción? ¿O pacientes con traqueotomía que puedan ser suministrados con edarabone? ¿Hay alguna experiencia al respecto? Es una pregunta muy interesante. Siempre estamos analizando hasta qué momento deberíamos mantener el tratamiento. Algunos pacientes detienen el tratamiento cuando se deteriora su función respiratoria, porque la administración endovenosa del edarabone comienza a ser bastante dolorosa para los pacientes, entonces detenemos el tratamiento, pero en general estos pacientes desean continuar con el tratamiento porque, aunque o incluso después de recibir una traqueostomía, porque algunos pacientes incluso comienzan con problemas respiratorios y siguen teniendo con un poder de agarre y en los músculos de las extremidades y siguen recibiendo el tratamiento para mantener estas funciones. Así que mi consejo es que sigan recibiendo el tratamiento, pero si el paciente no tiene ningún tipo de capacidad de movimiento, es difícil que siga recibiendo el tratamiento. Es una pregunta muy interesante. El inicio del tratamiento puede ser en esas condiciones. Un paciente con una dificultad respiratoria, con una ELA avanzada o aún con traqueotomía, ¿hay alguna restricción? ¿Hay algún estudio que haya mostrado eficacia de la medicación en ese estadio para iniciar el tratamiento con el edarabone? Nosotros no tenemos ningún tipo de limitación en cuanto a la situación o el estadio en el que el paciente se encuentre. Podemos prescribirlo sin límites en cuanto a la condición de los pacientes, pero en mi opinión edarabone es por supuesto importante, un tratamiento muy importante, pero también se necesita una buena alimentación, buena terapia física. También es muy importante todo el tratamiento circundante, con lo cual si los pacientes están muy delgados, tienen una mala alimentación, en general el edarabone no puede ayudar demasiado. ¿Qué opinión tiene usted
respecto a una próxima aprobación en Europa del edaravone, que sería el único lugar del mundo donde aún no está aprobada. Sí, la compañía que aprobó, que va a aprobar para los países europeos. Yo no sé, pero yo creo que muchos países van a estar incluidos, Argentina. Pero bueno, yo no sé exactamente. Yo no sé cuándo eso va a suceder. No sé cuándo la Argentina va a aceptar este tratamiento. Yo espero que acá se pueda utilizar pronto en la Argentina. Bueno, aquí se puede utilizar. Aquí se puede utilizar. Yo hablaba en Europa. Europa no está aprobado. Aquí se puede utilizar como medio compasivo. ¿Cuáles son en realidad las objeciones científicas que expone Europa y cómo considera usted que va a tener una respuesta positiva? No aquí en Argentina, que no habría problemas para la administración. Sí, por supuesto que nosotros no tenemos evidencia con respecto a si este tratamiento puede extender la sobrevida. Pero no tenemos tampoco la evidencia de sobrevida. A pesar de eso, de todas maneras, en un periodo de 6 meses hay una gran diferencia con respecto a las funciones, la calidad de vida, hay diferencia en los pacientes. Entonces, Japón presentó ante la FDA lo necesario para la aprobación, se aprobó, pero yo sé que los revisores europeos necesitan mayor evidencia con respecto a la sobrevida, pero para el tema de la sobrevida nosotros lo que necesitamos es un periodo de prueba mucho más largo. Necesitamos un grupo de pacientes mucho más amplio, también tenemos que tener el grupo de placebo, las infusiones durante mucho tiempo, y personalmente los pacientes son seres humanos, no son animales, y tienen que ser tratados como tales, humanamente. Esta es mi opinión personal. Cortamos. Bueno, muchas gracias, doctor Yoshino.